alguien abajo, pero el que dirige no participa. A ver, allá abajo Román levantó la mano. Era copero del rey. Ok, muy bien. Ahora de arriba, ¿qué está haciendo Nehemías? ¿Qué es lo que está haciendo? Reconstruyendo la muralla. ¡Ey! Hay que estar más seguros. Aguas ahí. Muy importante. Ya llevamos 6 capítulos de Nehemías. Así que tenemos que tener ciertas nociones básicas. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, a eso venimos. Venimos a aprender. Quien no lo haga, no es obligación, pero es sugerencia. Tráiganse una libretita. No les digo el teléfono, porque luego en el teléfono, pues la verdad es que es más complicado que, la verdad, revisemos el teléfono, porque ahí se quedan como las notas. Les recomiendo una libreta, unas hojas, algo físico para escribirlo de su manita. Normalmente está un poquito comprobado por estudios que se queda más cuando uno lo hace a mano las cosas, para que lleven sus apuntes. Ok, vamos a ir a unos contextos muy rápidos, un contexto general. Justamente estamos ya a nada de que la muralla sea terminada. Nehemías ha estado trabajando en esta obra que pues el Señor le encomendó de reconstruir la muralla, ¿no?, de la ciudad. ¿Hay oposición? Sí, hay bastante oposición. Oposición tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque hay oposición externa, había gente que no quería que la obra se llevara a cabo desde afuera, extranjeros, pero no solamente los extranjeros, sino gente que estaba adentro de la ciudad, también estaba ahí intrigando y viendo cómo tratar de impedir, parar o estorbar a la obra. Ese es un contexto general, ¿de acuerdo? Ahora un poquito de contexto histórico. Como bien lo comentaban por ahí, Nehemías era copero del rey, ¿pero de qué rey? Bueno, estamos en tiempo de Artajerjes I, que ya vimos este nombre muchas veces en las diferentes predicaciones, tanto de los pastores locales como de los pastores que han estado invitados. Esto es aproximadamente el siglo V antes de Cristo y estamos con un público, ¿de acuerdo?, que son judíos que venían del exilio. ¿De cuál exilio? Del exilio de Babilonia. Entonces, todo ese es nuestro contexto. Vamos ahí a seguir adelante con la narración. Lo primero que vamos a hacer es leer lo que nos compete, que es todo el capítulo 6 de Nehemías. Vamos a ir versículo por versículo y después vamos a ir viendo cosas. Dice: Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño, así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. ¿De acuerdo? La 5ª vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey de Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey, por eso ven y hablemos de este asunto. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé.
Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto por carta con Tobías, pues muchos judíos se habían aliado a él por ser yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque su hijo Joanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de él y luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de asustarme con sus cartas. ¿De acuerdo? En realidad es esto del capítulo. Y vamos a ir viendo, ¿por qué? Porque aquí estamos justamente en el punto final de lo que es la reconstrucción de la muralla. Si pusimos atención, Nehemías se tiene que enfrentar a varias cosas. Insistimos, hay mucha oposición, tanto interna como externa. Y vamos a ver cómo sus enemigos utilizan 4 cosas específicas para tratar de impedir la obra. Hay tácticas de los adversarios. Vamos a ver que usan o intentan usar distracción, calumnia, falsa espiritualidad y corrupción interna. A veces, y aprovecho para hacer el paréntesis, leemos un capítulo como ahorita. ¿Cuánto me llevó leer el capítulo? 2 minutos, 3 minutos, gracias hermana. Y creemos que ya, ya leí el capítulo y qué padre y ya hice mi lectura del día, ¿no? Pero en realidad ahorita vamos a ver cómo si empezamos a prestar atención y empezamos, como dice la misma escritura, a escudriñar, es decir, a leer con más atención, a estudiar, a meditar la palabra, en un capítulo tan corto. ¿Contaron cuántos versículos eran? ¿Les dio tiempo? No llega ni a 20, no son ni 20 versículos. ¿De acuerdo? Y en 20 versículos vamos a ver bastantes cosas. ¿De acuerdo? La primera de ellas es la distracción. Y esto no es algo que solamente vamos a ver en el contexto de Nehemías. Todo lo que leemos en la palabra lo tenemos que ver de 2 maneras siempre, hermanos. De la manera en la que sucedió en ese tiempo y de la manera en la que actualmente lo podemos traer a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a marcar algunas palabras en colores, ¿de acuerdo? Los colores rojos los vamos a identificar como oposición, algo negativo, algo malo. Los colores azules al revés, ¿vale? Entonces, dice Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando no de personas que estaban con ellos, sino de personas que estaban en su contra. Se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas. Ojo, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Podemos aprender muchas cosas, literalmente versículo por versículo, si así lo queremos. ¿Por qué? Porque esto es algo que le sucedió a Nehemías. Pero ¿cuántas veces en tu vida personal estás haciendo algo, sobre todo algo para el Señor, y empieza a haber problemas? Hoy pasó, hoy en este servicio del Señor, que no prendía la computadora, que no se veía la presentación, que a lo mejor no estábamos completos el grupo de alabanza porque pues hubo una visita a otra iglesia. Son cosas, ¿de acuerdo?, que se salen a lo mejor de nuestro control principal, pero eso no nos tiene que detener de hacer lo que tenemos que realizar, de completar la obra. Hay muchas cosas que nos quieren distraer, pero no debemos permitir que eso pase. ¿Por qué? Porque cuando
los que están en contra de nosotros, y hay muchas personas que están en contra de nosotros, cuando digo nosotros, paréntesis, cristianos, porque aquí estamos puros cristianos, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que está en contra de los cristianos, muchísima allá afuera, básicamente el resto del mundo. Entonces, cuando saben que empiezas una obra, cuando saben que empiezas a cambiar, va a haber oposición. Nosotros mismos somos una obra que Dios está construyendo. Pero así como Nehemías, vamos a ver que él no se detuvo y por supuesto Dios tampoco se va a detener en esa obra personal que es todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hicieron? Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos una reunión, pero eso ¿qué significaba? Que Nehemías hubiera tenido que dejar su puesto, hubiera tenido que pausar las actividades que él estaba realizando. Sin embargo, Nehemías no es hombre cualquiera. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de las cosas. Dice, en realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay muchas maneras de hacer daño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces cuando pensamos que alguien nos quiere hacer daño, ¿en qué pensamos? Si yo les digo, alguien te quiere hacer daño, ¿qué es lo primero que piensan? Una venganza. ¿Pero cómo lo va a hacer? Actos. Si yo te digo, alguien te quiere hacer daño, ¿qué piensas? Acciones. Me va a robar, me va a pegar, ¿no? Sí, pensamos en cosas físicas. La mente nada más nos da para eso. Me va a pegar, me quiere robar, me va a esperar afuera de la escuela, no sé, del trabajo. Pero no solamente existe el daño físico. Hay muchas personas que van a tratar de hacerte daño psicológico, emocional y todavía más fuerte, espiritual. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que avisparnos y abrir los ojos. Nehemías de inmediato se da cuenta, estas personas tienen malas intenciones. Por supuesto que no me voy a reunir con ellas, ni por curiosidad. Bueno, vamos a ver qué quieren, vamos a checar, vamos a escucharlos. No, hay muchas veces que somos necios, hay muchas veces que estamos viendo no solamente las señales, porque a veces hay señales, sino los actos de las personas, ya los hechos. Pero nosotros en nuestra necedad, ahí vamos, a permitir que nos hagan daño. Nehemías no, Nehemías dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nehemías es muy claro, no se anda con rodeos y no tiene por qué brindar más explicaciones detalladas. Tengo algo muy importante que hacer, una gran obra. Si yo voy, se interrumpe. Es una conexión lógica muy sencilla. A veces vamos a tener que ser, o más bien deberíamos de tener que ser así, muy claros, muy directos. Es que necesito que hagas esto y esto y esto. Sí, pero es domingo. Yo tengo algo muy importante que hacer. Y si yo no voy, el día de hoy no se predica. Y si no voy, no se toca. Y si no voy, no se hace aseo. Y si no voy, se interrumpe la obra. Y yo tengo algo importante que hacer. Pero a veces, ¿qué hacemos? Ponemos en una balanza imaginaria las cosas de Dios y las cosas del mundo, y de repente las cosas del mundo pesan más y pesan más y pesan más y pesan más y pesan más. Y adiós. Se fue la balanza.
¿Todos tenemos cosas que hacer? Sí. Todos tenemos un trabajo, actividades, escuela, quehaceres en la casa. Pero te aseguro que como cristiano siempre tienes algo más importante que hacer. No lo postergues, sé directo, sé como Nehemías. Tengo algo importante que hacer y no lo puedo suspender. Y no importa las veces que vayan a cuestionarte o las veces que quieran convencerte. ¿Por qué? Justo después dice, 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. No fue una vez. Ay, ándale, es que ven, sí. No. Ah, bueno, a la siguiente semana. Ay, ándale, no vayas a la iglesia, es que mira, vente. No. Y otra vez la siguiente semana, ¿no? No, 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 no. No es la cantidad de veces que quieran distraerte, es la cantidad de tu enfoque el que te mantiene haciendo lo que tienes que hacer. Colosenses 3 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. A veces los hermanos, los pastores, somos muy suavecitos. Yo a veces siento. ¿Por qué? Porque somos de cierta manera permisivos. Bueno, está bien. Faltaste una vez al mes a la iglesia, no pasa nada. Bueno, no te metiste a varones un mes, te voy a dar chance. Ah, está bien. Te tocaba predicar, dirigir y a la mera hora pues ya no pudiste y se tuvo que cubrir el espacio. Bueno, está bien. Que sí hay que tener gracia, sí hay que tener misericordia, pero a veces Dios es más directo y Dios es más rudo. Dios dice, concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No dice, y un poco en las de la tierra, o a veces en las de la tierra. Dice, no en las de la tierra. Claro, es un gran nivel. No todos estamos ahí. Yo no estoy ahí. Pero tenemos que ir avanzando. Y tenemos que concentrarnos, mantenernos enfocados. ¿Qué otra cosa puede utilizar un adversario, un enemigo? La calumnia. ¿Saben qué es calumniar? ¿No? ¿Qué es? Levantar falso testimonio, mentir sobre alguien, así de no, tal persona hizo esto, yo la vi, estaba ahí, dijo y hizo, y no es cierto. ¿De acuerdo? Justo es lo que pasa. A Nehemías le dicen, 4 veces trataron por la buena, ¿no? Ven, mira, te invito, ven, vamos a reunirnos, ven, anda. Ah, ¿no quisiste? Papas, la siguiente estrategia. ¿No quisiste? Pues vamos a empezar a decir mentiras de ti. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje, una carta abierta que a la letra decía, corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están reconstruyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey. Por eso ven y hablemos de este asunto. Ojo, cosas muy importantes y muy interesantes. Insisto, no pudimos por la buena, entre comillas, va a ser por la mala. Mentiras. La razón por la que querían reconstruir la muralla y el templo, ¿cuál era? ¿Cuál era la verdadera razón? Llevábamos 6 capítulos. Por amor a Dios, por volver a tener un lugar donde reunirse, donde adorarlo, donde glorificarlo, donde darle sacrificios. En ese tiempo todavía estaba vigente esa forma de adoración. Eran por cosas espirituales. Les daba lo mismo tener poder político. No era un partido político, una campaña, no. No eran por cosas terrenales, eran por cosas espirituales.
Pero estas personas no querían que se llevara a cabo y ¿qué empiezan a decir? Puras mentiras. Y además, los están amenazando bajita la mano. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice al final? Por eso, ven y hablemos del asunto. Si es que escuché tal cosa, pero si quieres, vente y la platicamos. A nadie nos ha pasado eso en la vida real y cotidiana, ¿verdad? Nadie nunca ha dicho una mentira de nosotros y ha dicho, pero vente y lo arreglamos. Así se las gastan los adversarios y no se van a detener. ¿Y sabes qué van a usar como primer punto? Tu cristiandad. Es lo primero que van a poner en tela de juicio. Es que mi compañero de trabajo dijo que era cristiano. Pero yo lo vi saliendo el otro día de tal lado y creo que iba con alguien. Dijo que es casado. Es que resulta ser que mi vecino dice que es cristiano, pero yo el otro día escuché la música que escucha y no se oía muy cristiana. ¿No? Hay cosas que podrían ser ciertas, pero hay muchas cosas que no lo van a hacer. No todo lo que se dice de ti es verdad. No todo. Pero ¿cómo puedes estar seguro siendo de una pieza? Si Luis aquí es de una manera, pero en el trabajo es de otra, ya chafió la ecuación. Porque efectivamente si dicen algo de mí, tarde o temprano, hermanos, y se los aseguro, la verdad sale a la luz. Toda obra será bañada de la luz. Y todo lo que hayamos hecho será puesto a la vista de todos. Comportémonos dignamente. ¿Para qué? Para que cuando digan algo de nosotros, hace no mucho yo tuve un tema en el trabajo, les comparto. Y una de mis compañeras de trabajo se ofendió mucho porque básicamente le dijeron que estaba haciendo un trabajo desleal, que estaba robando. Y esta persona se ofendió mucho. Sin embargo, sí era cierto. Y se ofendió porque era cierto. Y cuando a mí se me preguntó como de, ¿y si de usted dijeran? No me movería el piso, porque yo sé quién soy. No soy ladrón. Que lo digan 1, 2, 10, 15 personas. Cuando traigan pruebas, adelante. Mientras tanto estoy tranquilo, ¿por qué? Porque hay 2 personas que siempre van a poder estar seguras de lo que tú hiciste. ¿Quiénes son? Tú y Dios. Tú y Dios. Porque incluso puede llegar el punto en que te engañes a ti mismo y te creas tus propias mentiras, pero a Dios nadie lo engaña. No nos dejemos desanimar por lo que se pueda decir de nosotros cuando no es cierto, cuando estás completamente seguro de que tú estás haciendo lo correcto. En cualquier contexto, en tu escuela, en un trabajo, con la familia. Y no te sorprendas que los adversarios vengan de cualquiera de estas fuentes. ¿Por qué? Porque si tú estás negándote a lo que ellos quieren, pues van a estar buscando maneras de dañarte. Aquí no le están pegando a Nehemías, nadie lo está amenazando con un cuchillo, no lo secuestraron, no le robaron sus pertenencias y sin embargo le están queriendo hacer daño a su imagen. Imagínate lo que pudiera pasar, ¿no? Si todos estos comentarios llegasen a la gente que trabajaba con Nehemías. ¿Será cierto? ¿El líder estará haciendo eso? ¿El pastor de verdad fue a tal lado? Seamos honestos.
Puede pasar, ha pasado. Pero si conocemos también a las personas, no podemos de buenas a primeras poner en tela de juicio quiénes son. No porque llegue alguien y me diga, es que tal hermano, tal hermana, es que pastor así y eso. Ah, ok, bien. Yo no voy a hacer un chisme. Y si me interesa o estoy preocupado por la persona, ¿con quién tengo que ir? Con la persona. Oiga, hermano Luis, ¿qué cree? Que me dijeron tal cosa y así me llegó. ¿Qué onda? No, pues no, hermana. No, le explico así y así y así. Ah, ok, va. O sabe que, hermano, no, sí, la neta, sí. Sí estoy batallando con un pecado o sí cometí un error, porque también tener esa sensatez de aceptar cuando cometemos un error. Pero así se hacen las cosas. No te dejas desanimar ni tampoco te vuelves parte del problema. Dice, yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Esta parte es maravillosa. Cuando yo estaba preparando la predicación en la semana, así me emocioné cuando llegué a esta parte. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, Nehemías no tiene que dar la gran explicación. Es bien sencillo. Nada de lo que dices es cierto. ¿Quieres contestar algo ante una calumnia que sabes que no es cierta? Basta y sobra con esto. Nada de lo que dices es cierto. No, que tú, ¿qué estás diciendo? No es cierto. Punto. No voy a discutir porque no es cierto. No tengo que dar más explicaciones porque sé que no es cierto. Las calumnias tienen un objetivo. En este caso, asustar, desanimar. ¿Por qué? Porque no querían que terminaran la muralla. Pero una vez que Nehemías es claro en el mensaje, hace algo hermoso. Ora al Señor. A veces estamos tan clavados con un modelo de oración que cuando leemos oraciones en la Biblia no sabemos que están orando. ¿Por qué? Porque no termina con en el nombre de Cristo Jesús, amén. O amén. Y como no termina con esas dos palabras, no es oración. Nehemías aquí está orando. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Ay, hasta me dio otra vez escalofríos. ¿Por qué? Porque Él tiene que terminar. Él tiene cosas que hacer. Y le pide al Señor que ¿qué? Que le dé lo que necesita. Señor, fortalece mis manos. Y no porque se fuera a ir a boxear contra los que estaban diciendo mentiras de él. No iba a gastar tiempo y recursos en eso. Él tenía cosas que hacer. Me recuerda también de David, una de mis historias favoritas de la Biblia, cuando por su pecado el Señor pues ejecuta el juicio justo y pierde a su hijo. Y antes de que perdiera a su hijo, lloraba y se arrastraba y clamaba a Dios y no se bañaba y no comía. Pero cuando el Señor dictó sentencia, a la mañana siguiente, él va, se baña, se asea, se perfuma y se pone a seguir con sus actividades de rey. Y él lo dice, yo tengo cosas que hacer. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hermanos, tenemos cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Nunca. Con Dios todo es posible. ¿Te estás sintiendo débil? Fortalece mis manos. Fortalece mi cuerpo, fortalece mi espalda. Fortaléceme, Señor, porque hay que seguir adelante. Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan
con lealtad. Esto lo quise poner porque no envidies a la gente que hace el mal, lo dice la palabra. No importa qué tan bien parezca irles, no importa la camionetota en la que vayan, no importa la casa, mansión prácticamente en la que vivan. Es gente aborrecible a los ojos de Dios. Él los aborrece. ¿Y sabes con quién se complace? Contigo. Con quien le sigue, con quien actúa con lealtad. ¿Están mintiendo? Bendícelos. El Señor en su momento los ha de reprender. Tú haz lo que tienes que hacer. No es algo nuevo. Según Timoteo 4:5, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Nehemías tenía que construir una muralla. ¿Sabes tú qué tienes que construir? Puentes entre la gente y Dios. Puentes, caminos, brechas. La obra de Nehemías, y lo vamos a ver un poquito más adelante, se concluyó. Tu obra sigue vigente, mi obra sigue vigente, mi responsabilidad sigue vigente. Es que yo no tengo un ministerio en la iglesia porque yo no soy líder de jóvenes, yo no soy pastor. Tienes un ministerio, el ministerio de hablar de Dios. ¿Eres cristiano? Hoy no desayunaron, ¿verdad? No han desayunado. ¿Somos cristianos? Sí. Tienes un ministerio. Si no te lo habían dicho, te lo digo. Y si ya te lo habían dicho, te lo repito. Tienes un ministerio. El ministerio de evangelizar, de hablarle de Dios a la gente, a tu familia, a tus amigos, compañeros de trabajo, al señor del taxi, a quien sea que puedas hablarle de Dios. Tenemos cosas que hacer. Y si crees que no tienes algo que hacer, pues hay un problema. Analízalo. Porque si te está sobrando el tiempo y tienes mucho tiempo libre, a lo mejor no eres tan aplicado en tu cristiandad. ¿Qué más pueden utilizar? Falsa espiritualidad. Esta es buena, esta es potente. ¿Por qué? Dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Intentaron por la buena, invitando. Intentaron por la mala, mintiendo. Como nada les funcionó, no quiere hablar con nosotros, va a querer hablar con alguien semejante a él. Vamos a mandarle un profeta. Vamos a decirle que se esconde en el templo porque lo vamos a matar y que está profetizando y que tiene una visión y todo. Y ahí va a caer. Esta es de las cosas más densas, más complicadas en la vida cristiana. Discernir quién dice la verdad y quién no. Quién es de sana doctrina y quién no. Quién está enfocado en la obra y quién nomás está haciendo. Y es bien complicado porque de los 12 apóstoles, uno que estuvo todo el tiempo con ellos, nomás estaba así de cotorreo. Y no se dieron cuenta, Jesús lo sabía, ¿no? Pero los demás, hasta el final, hasta que sacó las garras. Nosotros tenemos que estar súper alerta, porque pueden venir ciertas acciones o ciertas personas que en apariencia sean muy espirituales,
pero en realidad no es así. Nehemías no era cualquier hombre, vuelvo a lo mismo. Él sí era un profeta real, un líder real, un hombre de Dios. Dice, pero yo respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Ahora, ojo, o sea, quiere decir que Nehemías pues, era así como aventado y pues, unos trancazos. Te veo la salida, ahora sí. Pues no, porque tenemos versículos anteriores que no fue, pero no fue por cobarde, no fue porque fuera cobarde, perdón, fue porque él no podía parar la obra. Sin embargo, aquí recalca, ojo, no soy cobarde, no es que les tenga miedo, y no porque me vaya a pelear con ellos, insisto, a golpes o con espadas o algo, no. Nehemías no tenía por qué tener miedo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Quién podría ser más grande que Dios? Nadie. Y mucho menos, ¿a qué te vas a ir en este caso? A esconder al templo. Al templo vas a adorar, a dar gloria, a cantar, a agradecer. No vas porque te están correteando. Y había algo mucho más importante, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Me di cuenta. Sé muy honesto contigo, hermano y hermana. Tú te podrías dar cuenta si alguien aparentemente espiritual está tratando de engañarte. Y hay unos sí, qué bueno. Y los que a lo mejor no dijimos no, o a lo mejor los que nos quedamos callados, hay que ejercitar el discernimiento. Lo bueno de lo malo, lo sano de lo enfermo, la luz de la oscuridad. Hay mucha gente que no solamente actualmente se la da de profeta, se la da de pastor, se la da de que hace milagros, se la da de muy inteligente, se la da de muchas cosas. Pero es nada más eso. Se las están dando, o sea, dicen, pero no lo son. Y lamentablemente muchas de esas personas van atrás de algo. Aquí, ¿qué hicieron para que esta persona tratara de engañar a Nehemías? ¿Qué hicieron? ¿Y eso qué significa? Le dieron dinero. Mucha de esa gente, ¿sale? Que se las da de profetas, de pastores, de lo que sea, ¿saben por qué están ahí? Por dinero. Nada más, por dinero, porque económicamente les conviene. Es una buena señal para empezar a discernir. ¿Ves que alguien está muy involucrado en la iglesia o en una iglesia? ¿Está bien? Ve a la iglesia, ve cómo se maneja. Si de repente esa persona de un día para otro ya trae coche, ya cambió de casa, ¿no? O sea, a lo mejor lo que le importa no es tanto servir a Dios, sino servirse a sí mismo, lo que pueda obtener económicamente. Y habían hecho esto, volvemos a lo mismo de antes, primero para intimidar, pero para hacer un daño todavía mayor. Les había dicho, hay daños de todo tipo, físico, emocional, pero hay un daño que es el más potente, espiritual. ¿Para qué querían? Para hacerlo pecar. Ahí sí hubiera estado terrible. ¿Por qué? Porque a lo mejor de los golpes se reponía. A lo mejor de un espadazo bien tratado, también se levantaba. De que le quitaban sus posesiones materiales,
tal vez las volvió a obtener, pero de que lo hicieran pecar, ya pecó, ya le hubiera fallado a Dios. Que lo podía perdonar, sí, pero ya lo hubieran hecho fallar. ¿Y qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque así, con justa razón, podrían haber hablado mal de él y desprestigiarlo. Y como veíamos al principio, entonces sí, ¿ya viste? Como si tu líder hizo tal cosa, ¿ya viste? Como el pastor de tu iglesia sigue así. Y entonces, ¿qué dices a eso? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo lo defiendes? Si ya te están presentando pruebas de que pecó. Bueno, le vas a tener gracia y misericordia, pero el mal momento y el trago amargo lo vas a tener que pasar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces decimos, no pasa nada, esta persona me quiere hacer daño, no pasa nada. Pero ¿y si esta persona me hace pecar? ¿Si esta persona me hace caer en pecado? ¿Si es una gran tentación para mí de dinero, de reconocimiento, de otras cosas mucho más delicadas? ¿Cómo podemos evitar eso? Dándonos cuenta. Tenemos que practicar. Dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. Hemos estado viendo el nombre de Sanbalat y Tobías constantemente, pero eso no quiere decir que fueran los únicos enemigos que tenía Nehemías. Aquí están mencionando a alguien que no había aparecido, a una profetisa, Noadías, y es más, a otros profetas que no aparecen sus nombres. Entonces eso quiere decir, volvemos a lo mismo, y pasaba con Nehemías y pasará con nosotros, no solamente va a venir de un lado, o no solamente puede ser una persona la que se convierta en un obstáculo, pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser 10, pueden ser 20, de muchos lados, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo primero que está marcado ahí, Dios mío. Nehemías entrega todas sus batallas y a todos sus enemigos en manos de Dios. Tú haz lo mismo, hermano, hagamos lo mismo. ¿Tienes problemas con alguien del trabajo, de la escuela, de la familia? Entrégaselo a Dios. Entrégalo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer mientras no nos desviamos de la obra. Según Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Disculpen, ahí se partió un poco la palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que está viviendo Nehemías. Este versículo yo sé que lo hemos leído miles de veces. ¿Cuánto de él practicamos? Nehemías es ejemplo, porque no se acobardó. Él no tuvo miedo. Dios le dio el poder para poder justamente hacer lo que tenía. Y tenemos un poder muchísimo, muy grande, el amor. ¿Saben por qué el amor es un poder tan grande, hermanos? Ustedes lo viven y lo vivieron en algún momento. ¿Alguna persona en tu vida te ha amado de tal manera, aquí en la tierra, que se partió el esquema por ti? Llámese mamá, papá, abuelito, tía, primo, lo que sea que te sacó adelante. Y ese amor fue el que impulsó para no detenerse hasta cubrir lo que tenía que hacer. Ahora, todavía más allá, Dios te ama de una manera superior a cualquier madre, hermano, tío, abuelito que pudieras haber tenido. Si tú piensas, yo por ejemplo pienso en mi abuelita, que mi abuelita me crió y yo la amo con todo mi corazón y sé que ella me ama a mí, y a veces me lleva a las lágrimas recordar todas las cosas que hizo por mí.
pues ahora de esa misma manera y más es en la que tengo que pensar en Dios. Porque Dios se dio a sí mismo. No puede haber acto más grande de amor. Se dio a sí mismo. Y Él te ha dado el poder, ¿qué crees?, de hacer lo mismo. Te ha dado el poder de amar. Últimamente en la cultura popular, sobre todo en lo que es películas, caricaturas y así, se burlan mucho que del poder del amor. Es que tal cosa se resolvió por el poder del amor. Y se burlan. ¿Pero qué creen? Que el poder del amor es el más grande que existe. No existe un poder más grande que el del amor, porque Dios es amor. Y dominio propio. Controlarnos, mediarnos, no hacer todo atrabancado. Nehemías pensó, analizó, vio, aquí sí, aquí no, aquí contesto esto, aquí contesto lo otro. Hacer las cosas de una manera controlada, no dictada por mis emociones, no dictada únicamente por mis pensamientos, sino por un juicio que es superior a mí, pidiéndoselo a Dios. Salmo 119, 66 dice: impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Podemos pedirle a Dios eso, conocimiento y buen juicio, discernimiento. Pero para eso hay que creer en Él. Si no crees en Dios, de ninguna manera. ¿Cómo puedes pedirle algo a alguien en el que no crees? ¿Cómo puedes acercarte a hablar con alguien que no conoces? Tienes que creer en Él y en sus mandamientos. No solo en Él, sino en lo que Él hace, en lo que Él dicta. Hebreos 5:14 dice: en cambio el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. En otras versiones, el discernimiento. Eso es discernir, hermanos. Saber qué es lo bueno de lo malo. ¿Y saben qué? No es gratis. Requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que ejercitarlo. Como el músculo. ¿Quieres tener músculos? Hay que ejercitarlos. ¿Quieres tener discernimiento? Hay que ejercitarlo. ¿Cómo lo vas a ejercitar? Oración, lectura, oración, lectura. ¿Cómo vas a saber si alguien te está diciendo mentiras si no conoces la verdad? La ecuación es demasiado sencilla, la hacemos muy complicada. Deuteronomio 18, 21, 22 dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Esto sigue vigente, está desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y sigue vigente. ¿Cuántas iglesias no hay que han prometido sanar a alguien, darle dinero, que sea exitoso? Y siguen igual. Y la gente sigue ahí. La gente sigue convencida que en algún momento si dan suficiente dinero, va a pasar lo que les dice su profeta. Aquí jamás he escuchado a ninguno de mis 3 pastores decir: Luis, cáile con 500 y la semana que viene vas a ver lo que va a pasar. Porque no son lobos vestidos de ovejas. Son hombres de Dios que te van a decir: Luis, pues si tienes 500 en la bolsa, gloria a Dios, dale gracias por esos 500, porque Él te los ha dado. Tengamos cuidado aquí, nos podemos dar cuenta que es sano. ¿Por qué? Porque nos hablan de cosas que se han cumplido y que se cumplirán. Porque se dijo que Dios iba a poner una manera de justificarnos entre Él y los hombres. Y Jesús ya lo cumplió. Y porque estamos esperando su regreso. Y se va a cumplir.
Gálatas 1, 6, 8 dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición, en otras traducciones, anatema. Antiguo, Nuevo Testamento. Palabras más, palabras menos. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Así sea un mismísimo ángel del cielo. A mí me daría terror ver un ángel, porque he leído la Biblia como son. Pero si aún un ángel viniera a decirme cosas diferentes de las que me han enseñado en esta iglesia, no tendría por qué hacerle caso. Tengo que estar firme. Por último, la corrupción interna. ¿Por qué? Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. 52 días. O sea, un proyecto tan grande, construido en menos de 2 meses. Imagínense que el circuito que se tardaron un buen de tiempo a hacerlo aquí en la autopista, lo hubiesen hecho en 2 meses. Nos hubiéramos quedado súper asombrados, ¿no? Así como le hicieron una obra tan grande. Pues algo así, hermanos. Imagínense una obra así de grande terminada en tan poquito tiempo. ¿Explicación? Dios. Y por eso, aunque están palabras como atemorización y humillación, están en azul. ¿Por qué? Porque es bueno temer a Dios, es bueno humillarse ante Dios. Lamentablemente, estas personas, a pesar de todo, no van a parar, al menos no en este momento. Porque terminamos el capítulo con algo que seguramente la siguiente semana van a ahondar más. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto por carta con Tobías, pues muchos judíos se habían aliado a él por ser yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque su hijo Joanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de él y luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, pues por su parte, trataba de asustarme con sus cartas. ¿Por qué problemas internos? Para terminar. Y espero de verdad que tengamos esa sensatez. A veces el problema está en casa. A veces, aunque no lo queramos admitir, hemos sido parte del problema aquí dentro de la iglesia, o algunas personas han sido parte de un problema. ¿Por qué? Porque están adentro y porque desde adentro hacen cosas que son incorrectas o hacemos cosas que son incorrectas. Estas personas eran doble cara. ¿Por qué? Porque se alían a los nobles, a los pudientes, y por conveniencia, cuando están con alguien, ay, sí, hermanito, no, usted bien padre, uy, sí, mi pastor favorito. Pero por otro lado, no, ya viste que el pastor tal hizo tal cosa, y no, y que dice de ti, y que no, y dijo de la hermana tal, y eso no se hace, hermanos. Eso no se tiene que hacer. No tenemos que ser parte de un problema interno. Para terminar, Mateo 13, 24, 30 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Estamos viendo que los enemigos de Nehemías no solo son de fuera, sino adentro. Y efectivamente, para quienes hayan estado estudiando con nosotros,
Hace no mucho vimos esto, la imagen del trigo y la cizaña. ¿Sí se acuerdan? Se parecen. A simple vista no los puedes reconocer, pero una es de bien y la otra es venenosa. No seamos cizaña, no seamos cizañosos y tengamos cuidado con quienes lo son, porque pueden estar adentro. Hay que tener ese discernimiento, hermanos. Algunas cosas que pudimos aprender el día de hoy, aprendimos muchas más, pero algunas cosas. Hay que mantener la mirada en la obra, así como Nehemías, jamás se desvió. Él cumplió hasta que la muralla estuvo arriba. ¿Cuál es tu obra? Piensa en esta semana, ¿cuál es tu obra? ¿La has dejado en obra negra? ¿Sigue ahí con los materiales pero no te has puesto a trabajar? Concéntrate, ora ante las presiones. Nehemías no dejó que las presiones lo derrumbaran, sino que dijo, fortalece mis manos, practica el discernimiento porque no es de gratis. No creas que porque eres poco más inteligente que el promedio, que a algunos nos pasa que nos sentimos más inteligentes que otros, vas a saber qué es lo bueno de lo malo. Ningún ser humano tiene la capacidad innata de saber qué es el bien y qué es el mal. Eso viene de Dios. Practícalo, pídeselo y no lo dejes a un lado. No confrontes por confrontar. No todas las batallas se ganan a puñetazos, hermanos. Nehemías simplemente algunas dijo, no voy a perder mi tiempo, no voy a discutir contigo. No todo el tiempo es pelear por pelear. Confía en la justicia divina. Sí, hay gente que te hace daño, hay gente que es muy malintencionada. Bendícelos. Dios pagará a su tiempo y pagará bien. Mantente alerta afuera y aunque sea lamentable decirlo, también adentro. Afuera es muy fácil, hay demasiado. Adentro hay poco, pero hay que estar con los ojos abiertos para podernos proteger de esas pues malas enseñanzas o de esas malas intenciones. Y por último, sé ejemplo. Nehemías, en todos estos capítulos, ha sido un gran ejemplo para la gente de su tiempo y para la gente de hoy en día. Imagínate ser tan buen ejemplo que más de 2000 años después te dedican unas diapositivas de PowerPoint, porque eres un gran ejemplo, no por ti, por Dios. Pero finalmente, ¿a quién usó a Dios? A Nehemías. ¿A quién puede usar Dios? A mí, a ti. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Animémonos, ¿por qué? No es el final de la historia, apenas estamos en Nehemías 6. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta predicación. Te suplico que por favor el resto del servicio sea agradable a ti y dejo el resto de la dinámica en manos de mi hermano Versa, suplicándote que le bendigas, Padre, a él, a su esposa,